tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del país donde ustedes en estos momentos nos estén viendo. Soy Antonia Pilar Villascusa desde Barcelona, España. Un mes más con todos ustedes, ¿para qué? Pues para hacer un homenaje a otro gran poeta. Como ya sabéis, este espacio de memorias de poetas se basa en eso, en hacer cada mes y recordar, hacer un homenaje y recordar la trayectoria y vida de un poeta o poetisa, pues que haya dejado un poco de historia en este tema de la poesía. Bueno, me encuentro acompañada de dos compañeros que seguramente que todos los conoceréis, seguramente porque empiezan a ser, una ya lo es, pero el otro empieza a ser muy popular por las redes sociales. Se trata de Jesús Sánchez Rivas, poeta. Bienvenido, Jesús. Bien hallada, Antonia, muchas gracias. Y bueno, ¿qué voy a decir yo de Rosy Cervantes? Que creo que la conoce no toda España, parte del extranjero. Rosy Cervantes, poeta y cantautora. Bienvenida. Hola, buenos días, Antonia Pilar y Jesús y a todos los que nos están escuchando. Muy bien, bueno, pues me encuentro acompañada con estos dos trozos de poetas que vosotros ya los conocéis. Y este mes vamos a rendir homenaje. Bueno, yo siempre digo a un gran poeta, a uno de los mejores. En realidad, todos lo son, en su parcela, en su línea. Todos han sido grandes poetas. Pero este, aparte de tener una gran poesía, tiene una historia muy suculenta para poder dialogar luego los tres cómo lo vamos a hacer. Y a mí estas personas son las que me interesan. Bueno, pues se trata nada más y nada menos del gran Federico García Lorca. Este es el poeta que este mes, en Memorias de Poetas, vamos a rendirle homenaje. Bueno, pues dichas las presentaciones, dicho todo esto, que siempre hay que hacer agradecimientos a todos los que luego nos vean. Como siempre, yo haré una pequeña introducción de una parte biográfica de Federico, muy sintetizada, evidentemente, porque luego ya hablaremos los tres de su vida. Federico García Lorca nace en Fuentevaqueros un 5 de junio de 1898 y muere en Biznar, provincia de Granada, un 18 de agosto de 1936. Fue un poeta y dramaturgo español. En 1915 comienza a estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad de Granada. Forma parte del Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos, donde conoce a Manuel de Falla. En 1916 realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudios, conociendo a Antonio Machado. Luego se traslada a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos e intelectuales. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba. 2 años después funda el grupo teatral universitario La Barraca para acercar el teatro al pueblo y en 1936 vuelve a Granada, donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se volcó más en este último. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En la actualidad, Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos. Bien, hecho esta pequeña introducción que siempre la hago, ahora sí que me gustaría muy brevemente, antes de empezar a recitar, uno por uno, que me dijerais, bueno, ¿qué opinión os merece Federico García Lorca? ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿Lo habéis recitado? ¿No lo habéis recitado? Jesús, brevemente, por favor. Bueno, evidentemente sí que conozco un poco a García Lorca. Lo he leído bastante, lo he recitado algunas veces,
no tanto como Rossi, que es una experta en esto de recitar su obra, pero sí lo he hecho alguna vez. Y quiero decir una cosa, más allá de la obra de García Lorca, que es evidentemente incuestionable y es preciosa, hay cuestiones de su vida que luego iremos tocando más, que son, yo diría que un poco hasta escabrosas, si me apuras. Sí, 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 sí. Pero la obra es evidentemente incuestionabilísima. Es la mayor representación del país, de nuestro país. Totalmente es cierto. Rosy. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jesús. Para mí Lorca siempre fue ese poeta universal, ¿vale? Que nos ha dejado tantísimas obras y tantísimos sonetos, poemas y tanta cultura del siglo XX, que es un orgullo para nosotros tener como figura a Federico García Lorca. Muy bien, bueno, pues yo nada, añadiré solo una línea. Yo creo que Federico García Lorca merece este homenaje, pero también ha pasado a ser un mito en lo que es en el área de poesía por ser fusilado por sus ideas políticas y también porque murió muy joven, con lo cual todo aquel que muere joven por una causa pasa a ser un mito, toque la rama que toque y venga de donde venga. Federico García Lorca, como ha apuntado Jesús, tiene parte de su historia que la hablaremos, también un tanto escabrosa que a mí, con todos los respetos, evidentemente hacia él, me gustaría tocarla un poquito esta parte de Federico García Lorca. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que me gustaría que empezásemos a hacer una ronda poética y que ¿Empiezo yo? no hagas mucho ruido, Jesús. Ya no, es que he bajado un poco la persiana porque veía que había demasiada luz en la pantalla. No se oye mucho ruido, por favor. Adelante, sí, comienza. Mira, voy a empezar con un poema del libro Diván del Tamarit. Es la casida 5 y se titula Del sueño al aire libre. Dice así: flor de jazmín y toro degollado, pavimento infinito, mapa, sala, arpa, alba. La niña sueña un toro de jazmines y el toro es un sangriento crepúsculo que brama. Si el cielo fuera un niño pequeñito, los jazmines tendrían mitad de noche oscura y el toro circo azul sin lidiadores y un corazón al pie de una columna. Pero el cielo es un elefante, el jazmín es un agua sin sangre y la niña es un ramo nocturno por el inmenso pavimento oscuro. Entre el jazmín y el toro, o garfios de marfil o gente dormida. En el jazmín, un elefante y nubes, y en el toro, el esqueleto de la niña. Ya lo conocía este poema. ¿Rosy? Bueno, yo voy a hacer solo unas pinceladas con la guitarra, ¿vale? Sí, que si no se nos come el tiempo, ¿eh? Sí, nada más. Entonces, este poema, que me encanta, o sea, es un soneto. El soneto de la dulce queja, de cómo Federico, que está muy enamorado, luego entraremos más en detalles sobre todo esto, se queja, ¿vale? Y lo escribe en este soneto a la persona amada porque está sufriendo por ella. Adelante. Tengo miedo de perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si tú eres
mi cruz y mi dolor mojado. Si yo soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y devora las aguas de tu río en las hojas de mi otoño enajenado. Muy bien, Rosy. Muy Gracias. bien, muy bien. También Bueno, muy como bien, siempre, Jesús. de verdad, gracias por este trozo de poemazo. Bueno, pues yo termino este blog, que este es el primero que haremos, con uno, bueno, que creo que se hizo una canción de este poema, creo que se musicalizó y que la verdad creo que es uno de los más conocidos de él, aparte de otros. Anda, jaleo, jaleo. Este es uno de los poemas que ahora voy a recitar de García Lorca. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba y solo divisé el polvo del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. En la calle de los muros mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. No salgas, paloma, al campo. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, que ya se acabó el alboroto. Y ahora empieza el tiroteo. Olé. Bueno, ahora me gustaría, vamos a ver, vamos a empezar un poquito a hablar sobre García Lorca. Aquí tengo algunos apuntes que vosotros me iréis dando también vuestra opinión y luego si vosotros tenéis alguno. Por ejemplo, en su adolescencia se dice que se interesó más por la música que por la literatura. De hecho, estudió piano y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor novel. Otro hecho muy importante, tenía terror a la muerte. Sí, ciertamente. Bueno, Federico tuvo como maestro de piano a quien era en aquella época el organista de la Catedral de Granada. Era Antonio Segura Mesa, a quien, por cierto, dedicó el primero de los libros que publicó, que fue uno de los que su padre le patrocinó. Y luego hablaremos de este tema que tiene miga. Y la verdad es que al piano Federico tenía una personalidad arrolladora, o sea, para él la alegría era una obligación, no era una vocación. Y al piano era el rey de la fiesta siempre, allá donde estuviera. Y en un principio se pensaba que haría carrera en la música, aunque su padre no estaba muy convencido porque él siempre quiso que hiciese una carrera universitaria, a lo mejor porque él no la tenía, ¿eh? Eso le pasa a todos los padres. Y además, perdona Jesús, tenemos que tener en cuenta que venía de una gente bien, una familia bien, entonces... Una gente muy bien, muy, muy bien para lo que era en la época. Exactamente. Rosy, ¿sabes algo de todo Pues, esto que hemos hablado? pues, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús. Es que Lorca, es que reunía tantos talentos. Claro, que no se hubiera, quedarse solo con la música, pues nos hubiéramos quedado sin todo lo que daba Lorca, ¿no? Entonces, Lorca, lo del piano, también tocaba la guitarra, ¿vale? Y también le inculcó mucho en todo esto su madre, Sí, Vicenta Lorca, cierto. que su madre que era maestra. ¿Y qué pasa? Que Federico ya, su madre se sentaba a piano y ya le cantaba muchas canciones de la época, ¿vale? Y dicen que Federico cogía el piano y se las interpretaba a su madre y que ella pues que era muy feliz. Entonces, mucho talento de esto se lo debe a su madre, ¿vale? En la literatura, en todo.
Y claro, este profesor pues le hubiera gustado, ¿no? Que a los 11 años, cuando él empezó con la música y el piano, pues que hubiera hecho la carrera de piano. Pero claro, su destino estaba mucho más arriba, que luego veremos. Fíjate que la mayoría de poetas ha influenciado mucho la parte de la madre, no solo en García Lorca, sino en Machado, en muchos otros poetas, ¿eh? La madre tiene algo, y bueno, y aquí estaríamos hablando de muchos más. Lo que pasa que ahora no viene al tema de García Lorca, pero hay muchos más. Bueno, aquí tengo más cosas, vamos a ver. Dicen que a pesar de su gran capacidad de memorización, Federico García Lorca no empezó a caminar hasta los 4 años y que nunca destacó en la escuela. Aún así, estudiaría Derecho, aunque nunca llegaría a ejercer como abogado. Pero vamos un poquito más para abajo. Federico, y aquí entro yo y me gustaría esto también hablarlo entre los tres. Federico mantuvo una relación amorosa con el famoso pintor español Salvador Dalí. De hecho, con Salvador Dalí lo que tuvo fue una gran obsesión con él, una gran obsesión. Relación que se pone de manifiesto dentro de la obra poética del escritor, en el que podemos encontrar un poema titulado Oda a Salvador Dalí. Vamos a tocar un poquito este tema. Jesús, ¿qué sabes tú en relación con Salvador? Bueno, ciertamente se dice que Federico tenía obsesión con Salvador Dalí, pero el tema viene más por el miedo que Salvador Dalí tenía a constatar que realmente podía ser homosexual. Siempre jugaba al despiste Salvador Dalí. Incluso en una ocasión le aseguró, le juró a Federico que si mantenía relaciones con una mujer, era una pintora, después las tendría con él. Y no cumplió. Salvador Dalí no cumplió. No cumplió porque su pasión era para Gala y su pasión física era para Gala y no parece ser que ahí se quedaba todo. Pero siempre jugaron al despiste. Aquí voy a discrepar un poquito, si me permites, Jesús, porque su obsesión de Dalí con Galán no creo que fue física. Yo no lo diría así, Bueno, pero cuidado, que entre diversidad de opiniones, todas están buenas, pero yo no lo creo así. Pero bueno, es un apunte que tú has dado, cosa importante, y también se puede dialogar aquí entre los tres. Tú, Rosy, ¿qué opinas? Luego, Jesús, te paso la palabra. Yo creo que Dalí era heterosexual, ¿vale? Que es más adelante es lo que se descubre, ¿no? Tienen más bien Lorca y Dalí una relación de amorío platónico, que luego más adelante pues se verá, ¿no? Entonces se llevaban muy bien, tanto que Dalí invita a Lorca en una Semana Santa a ir a Cadaqués de Gerona y es pues la relación es tan íntima que los dos pues ahí se conocen como amigos de todo, pero esta relación dicen que duró como unos 8 años porque después los dos tendrían puntos de vista diferentes. Pero tanto Dalí, que se reía muchas veces cuando Lorca escribió el Romancero gitano, porque a veces le decía, tú haces poemas para gitanos, ¿no? Y era la forma de como entre ellos se hablaban, que luego ya Federico García Lorca se extiende más en la poesía y en todo, ¿no? Pero su relación a los 8 años ya se corta, pero sí que fueron muy grandes amigos. Y bueno, y algo más. Bueno, Federico García Lorca tuvo una gran cantidad de amores. Quizá esto es lo que ha dicho Jesús, su parte más escabrosa del del poeta, fue precisamente esta, la parte sentimental de él. Porque el tema de la homosexualidad, no olvidemos que eran unos tiempos que no era muy abierto que se conociera y se hiciera público.
Sí. Pero él lo que tenía temor, más que nada, era que sus padres descubrieran su homosexualidad y sus amores oscuros. ¿Tú lo crees así, Jesús? Yo creo que por lo menos su madre sí que era consciente de lo que le pasaba a su niño. Eso no se le escapa a una madre. Además es algo que viene de muy atrás. Él ya los primeros escarceos que tenía con sus primas, ahí él ya vio que algo no funcionaba. Algo no funcionaba. Entonces, situémonos, un, eh, un intelectual de familia bien, con poder económico, donde es el niño de la casa, porque era el niño de la casa. En aquella época, eh, yo estoy convencido de que había algo más que amores con adultos. Incluso he oído y he leído cosas. Lo descabroso yo lo decía por aquí. Es decir, había un chofer de la casa que cogía el Packard del papá y se iban para el Albaicín. Y bueno, y Federico García tiraba unos duros de plata por el suelo y seguro que algún muchachito acabó en el coche. Esto es lo escabroso que se dice, ¿eh? Evidentemente yo no estaba, pero esto se dice. Y esto, cosas de este tipo se pueden leer en el libro de Manuel Ayón, el caso Lorca, porque para él Lorca era un caso más de los casi 6.000 que hubo en Granada en la época en que él falleció. Quiero decir que el tema de la homosexualidad de García Lorca es algo más escabrosa de lo que nos han dejado entrever. Rosy, ¿tú por qué crees que Federico García Lorca y Miguel Hernández siempre tuvieron sus rencillas y sus piques? ¿Por qué nunca llegaron a cuajar dentro? Porque los dos fueron unos grandes poetas, sino que uno venía de una casa bien y la otra de una casa del pueblo. Pero el por qué, ¿tú sabes algo? ¿Qué hubo entre ellos? No a nivel amoroso, ni mucho menos, pero a nivel poético, ¿por qué estaban siempre enfrentados ellos? ¿Qué pasó? A ver, yo creo que es que venían de dos mundos diferentes, ¿vale? Lorca venía de un padre bien asentado, que tenía fincas, que tenía, bueno, mucho dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que Miguel Hernández, pues, era pastor de ovejas, venía de una familia humilde, apenas tenía ni para los libros ni para leer. Entonces, claro, esas diferencias pues se notaban mucho. Luego Federico García Lorca que había recorrido mucho mundo, ¿vale? Aunque cuando se conocieron él también, Lorca estaba empezando, pero claro, digamos que no nacieron en la misma cuna. Y entonces esas diferencias sociales, pues a la hora de ser amigos, pues digamos que más bien era Lorca el que no le hacía mucho caso, ¿vale? Era el que le hacía un poco de lado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tanto Lorca como Miguel Hernández son de los mejores poetas que tenemos en este siglo, en el siglo XX, para todos los españoles, ¿vale? Miguel Hernández trata mucho también la guerra en sus poemas, ¿vale? La injusticia, el hambre se sigue viendo que Miguel Hernández tiene esas ansias de cambiar el mundo, de hacerlo diferente, de que los pobres salgan adelante, y lo escribe en sus poemas. Y y Lorca, pues sus poemas están más basados en que le daba tiempo a mirar la naturaleza, La tierra. contemplarla. Sus poemas, si también nos fijamos, siempre está hablando entre las sombras y las luces, entre la vida y la muerte. Él mismo, ¿no? En todos sus poemas parecía que preveía lo que le iba a pasar. Me gustaría hablar de un tema que yo lo he pasado un poco así por alto, pero no se ha entrado a dialogar,
y es que él le tenía terror a la muerte. ¿Por qué le tenía tanto terror a la muerte García Lorca? ¿Por qué? Jesús, ¿sabes algo? Yo creo que precisamente es el resultado lógico de valorar tantísimo la vida y la alegría de vivir y la gente y estar con las personas y el hacer cosas que te llenan. Eso te hace tener pánico a que en algún momento aquello se pueda acabar sin que tú puedas controlarlo. Entonces, tenía miedo, no era una persona cobarde. A ver, tampoco se encontró, quitado el momento de su muerte, en situaciones de peligro. Tuvo una vida muy, muy, muy buena, García Lorca, hasta el final. Pero yo creo que es eso, o sea, como te he dicho antes, su personalidad era tan arrolladora, tan llena, tan vital, que el miedo a que aquello acabase era lo que le daba quizá inconsciente, le creaba un inconsciente miedo a la muerte. Yo me gustaría hacer un repunte porque Federico García Lorca pudo exiliarse, pudo huir de España cuando la guerra civil y nunca lo hizo. ¿El por qué? Yo he buscado información y creo, se dice, porque como ha dicho Jesús, yo tampoco estaba allí, no lo puedo saber, y de las cosas se dicen mucho. Sí, se te ha ido la voz, la voz. ¿Ahora me escucháis? Muy lejos. Muy lejos. ¿Se ha ido la voz? Vamos a ver si lo podemos... Vale, ahora. Sí. Vale. Yo estaba diciendo que se dicen muchas verdades, pero que en realidad no sabes cuál es la que tiene más peso de esas verdades para saber lo que realmente pasó. Porque García Lorca no se exilió y huyó de España, ¿vale? Se dice que no marchó nunca de España por un gran amor, por el amor de Emilio Aladrén, un escultor guapísimo que conoció en el año 1925, pero que no se hicieron amigos íntimos hasta 1927, después del distanciamiento con Dalí. Esto fue lo que García Lorca lo mantuvo aquí en España, cosa que le provocó la muerte, porque si hubiera salido afuera quizá nunca lo hubieran fusilado. ¿Vosotros sabíais algo de eso? Bueno, a ver, Emilio Aladrén estuvo vinculado sentimentalmente con Lorca 2 años, desde el 25 hasta el 27. Porque luego, a partir del 27 es cuando García Lorca viaja a Cadaqués con Dalí. De hecho, la familia, por eso te digo que la familia era consciente de la sexualidad del nene, porque precisamente para quitarle hierro a esa ruptura que existió con Aladrén, los padres le pidieron, bueno, realmente fue Fernando de los Ríos, que era entonces ministro de Cultura, quien propuso llevárselo a Nueva York, y ahí fue donde estuvo en Nueva York, vivió la lacra de aquel país, el tema de Harlem, y escribió Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 4 o 5 años después de que él muriese. Pero lo de Aladrén no fue muy largo. De hecho, Aladrén, cuando lo dejó, al final se acabó casándose con una mujer. O sea que lo que sí que es cierto, el gran amor suyo fue el PPP. Fue su compañero de la barraca. Sí. Ese fue su gran amor, que fue un amor oculto a voces, oculto a voces, pero ese fue su gran amor. Vamos a darle paso un poquito a Rosy. ¿Tú sabes algo de esto, Rosy? Se llamaba Rafael Rodríguez. El gran amor, dice que fue el gran amor de Federico García Lorca. Pero la cuestión de por qué Lorca se quedó en Granada, que preguntabas, no fue por el escultor Emilio Alachén, aunque fue y estuvo en Nueva York. Más bien, Lorca no quería
marcharse porque estaba en Madrid por aquel entonces y él quería estar con la familia. Y eso fue lo que a él le hizo volver a Granada, aún sabiendo el peligro que corría y todo. Y entonces el padre de Federico, ¿vale? Federico Rodríguez, que era muy amigo de los Rosales, le pide que a Federico vaya a su casa. Entonces Federico se va a su casa y los Rosales, que eran falangistas, ahí es cuando se enteran que Federico García Lorca está en la casa de los Rosales. Bueno, ahí hay Claro. hay una confluencia de circunstancias que las podemos enumerar. Por eso es trágico, porque él mismo se metió allí, en la misma Granada. Se puso en la boca del lobo, para decirlo de alguna manera. Hay muchas versiones de todo esto, ¿no? Yo he dado una, Rosy dice otra, quizás Jesús también tenga otra. La verdad es que cada uno, cuando escribe biografía de un personaje, la escribe según su propia versión de los hechos que conoce. Bueno. Pero no quiere decir que todas sean igual. Puede ser lo que ha dicho Rosy, como también lo que he apuntado yo, pero no lo sé. En todo caso, ¿querías apuntar algo, Jesús? Sí. Manuel Ayllón da tres tips muy claros. Es decir, García Lorca, simplificando el tema, murió por 3 razones. Primero, porque se llamaba Federico. Segundo, porque fumaba Lucky, un tabaco de importación, de extraperlo, vamos. Y tercero, porque no se callaba ni debajo del agua. Es así. Allí, en aquella época se celebraba mucho más la onomástica que el cumpleaños. El cumpleaños era algo pasajero. Entonces, claro, él se llamaba Federico, su padre se llamaba Federico, su abuelo se llamaba Federico y su bisabuelo se llamaba Federico. Y para San Federico se juntaban siempre en la huerta de San Vicente, en la casa de campo. Y él, todo y que ya tenía billete para México, porque ya lo tenía sacado, pagado y en el bolsillo, porque él tenía decidido irse a México. Brevemente, Jesús, porque el tiempo se nos va comiendo. No, simplemente apuntar esta, o sea, si luego podemos seguir hablando del tema de la muerte, ya lo haremos. Es que, claro, Federico tiene tanto por explicar que estaríamos aquí. Lo único que sí que me gustaría decir que a él siempre se le ha denominado como el poeta de la tierra. Eso que quede claro. Antes de pasar a otro apartado que tengo aquí, vamos a hacer un turno poético, un blog poético otra vez. ¿Empiezo yo? Bien. Yo voy a leer ahora un poema del libro de poemas que se llama Alba, que está escrito en abril de 1919 en Granada. Y dice así: mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco como una estrella apagada. Bueno, este poema se titula Alma ausente. Fijaros cómo él va escribiendo y hablando del alma, ¿no? Muere su amigo, el torero, Ignacio Sánchez Mejías, y él le dedica este poema
Pero lo que no sabía Federico García Lorca, y nunca se había imaginado, que se estaba haciendo un traje a su medida, un traje a sí mismo. Nunca pensó que se convertiría en su epitafio de su propia muerte, alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormiga de tu casa, no te conoce. El niño de la tarde, porque te has muerto para siempre, no te conoce. El lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas, no te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de nieves y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre, porque te has muerto para siempre. Como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto, yo canto para luego tu perfil y tu gracia, tu apetencia insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. La tristeza que tuvo su valiente alegría no tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Gracias. No se te oye, Antonia. No se te oye. Ya. No, no se te oye. No, como antes. Antes te ibas poquito a poco y al final recuperaste, pero... Qué pena. Qué pena, ¿eh? ¿Cómo indicárselo? No, ya lo sabe que no se le oye. Vale, que nos despidamos. Ah, sí. Sí. Ah, Una lástima porque hay mucho que hablar de pues este hombre. Pues Hay Jesús, muchísimas sí. cosas Mucho, que decir. Es Pero bueno, inmenso. es lo que hay. Ha sido un placer estar aquí con vosotras dos. Y bueno, lástima que al final la tecnología siempre acaba jugando la última baza. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Antonia. Rosy, un placer también. Chao. Un placer también. Antonia, muchas gracias por habernos invitado a este homenaje a Federico García Lorca. Es extensa su obra, su literatura, pero dará paso para otra vez. Muchas gracias también, Jesús. Un abrazo inmenso y que viva Lorca y sus versos. Sobre todo. Chao. Chao, abrazos.